del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Se encuentra también con nosotros la doctora María Guadalupe Vega López, jefa del Departamento de Disciplinas Filosófico-Metodológicas e Instrumentales de este centro universitario. Y también se encuentra con nosotros el doctor Alfonso Partida Labra, autor de la obra que hoy nos convoca. En estos momentos cedo el uso de la voz al doctor Raúl Vargas López, rector de nuestro centro universitario, quien asiste obviamente en carácter de comentarista del libro, así como igual la doctora María Guadalupe Vega. Bueno, con una pequeña aclaración, el comentario básico y fundamental va a estar a cargo de Lupita Vega. Yo quiero darle la bienvenida, Alfonso, a su distinguida esposa. Y bueno, mi relación con Alfonso, como él lo sabe, es una relación reciente en términos de contacto personal, pero como se lo manifesté cuando tuve la oportunidad de hablar por teléfono con él y hacerle un planteamiento que ha representado cuando menos en algunas de las ideas que hemos tenido y que pudimos materializar y que representó el rendirle un testimonio que pudimos realizar hace un par de meses y que de alguna manera representó particularmente y no puedo eludir el aspecto personal, lo que representó para mí en mi condición de funcionario, pero particularmente de alguien que distingue y reconoce en la persona de Alfonso Partida una trayectoria que mucho tiene que ver con la historia de los hospitales civiles. Cuando tuve oportunidad de tener contacto con él, solo identificaba al luchador social, identificaba en él yo a una persona como muchos de los aquí presentes, que vaya en su tiempo y que todavía sigue conservando esa vitalidad que caracteriza a los hombres como él. Y yo no voy a hacer referencia pues a lo que ya hicimos, Alfonso, lo que nos diste oportunidad de rendirte el testimonio aquella tarde en el auditorio de la Facultad de Medicina Antigua, pero algo que me sorprendió y que no tuvo que pasar mucho tiempo fue cuando me participaste esa vena, en mi opinión, literaria que tienes, y me compartiste un documento que ha sido uno de los, diría yo, documentos que yo he tenido oportunidad de leer, conmovedor y en muchos aspectos provocador, en muchos sentidos. Me llevó a confirmar a mí, en lo personal, de que cuando menos la idea que había tenido, no solo no estaba equivocado, sino que cuando lo hicimos y lo comenté con algunos amigos, yo me di cuenta que estaba frente a una persona, y lo quiero decir así, frente a una persona excepcional, frente a una persona, en mi opinión, que no solo ha sido y es un luchador social en muchos sentidos, sino que pertenece a una condición de profesional de la medicina, a una condición a una forma de ver y de asumirse como hombre y como profesionista de la salud, que habrá que decirlo, está siendo cuestionada en nuestros tiempos. Es decir, una persona con una afición muy consistente al cultivo, diría yo, lo quiero decir, Alfonso, de las artes, con una sólida formación cultural, que me parece que era una característica que podría uno identificar con más claridad en las generaciones pasadas, ¿no? Y lo digo así, sin rubor, porque actualmente el profesional de la salud, particularmente el médico, parece tener una orfandad frente a lo que representa la necesaria, la conveniencia, la actitud que debe tener sobre el cultivo, lo digo así, del cultivo de las artes, que debe tener una sólida formación cultural, porque de no verlo así, podríamos estar frente a una orfandad que prácticamente creo que lo mutila a uno de una posibilidad de realización cuando uno no se preocupa por tener una sólida formación cultural. De modo pues que, yo me identifico cuando menos
con esa importancia que deben tener el estudiante de medicina, y cuando me refiero al estudiante no me refiero al alumno de medicina, sino al estudiante permanente que es el médico a lo largo de toda su vida, pero desde luego hablo desde la percepción de médico, pero estoy cierto que todo profesional que se ocupara de tener una sólida formación cultural, sin duda sería un mejor hombre, una mejor mujer, y estoy cierto que en consecuencia sería un mejor profesionista. Por ello, Alfonso, el tenerte esta tarde con nosotros nuevamente entre nosotros, el que nos compartas esta obra tuya, que por otro lado también es una mezcla de denuncia social y es una mezcla de erotismo y una serie de cosas, es un documento verdaderamente provocador. Estoy cierto que todos en la lectura del mismo encontrarán y verán reflejados una serie de aspectos que acabarán diría yo, identificándose con la importancia que tenemos, con la importancia que tiene que el profesionista se acerque, y más particularmente el médico, porque aquella acepción de que al médico nada del humano le es ajeno, cobra sentido particularmente cuando algunos, entre los que como yo aquí lo estoy manifestando, nos pronunciamos por esa insistencia que debemos tener a cultivarnos de una mejor manera, y obviamente en este sentido eso nos dará una mejor perspectiva social, nos hará más críticos, y obviamente no nos volverá indiferente ante tantas injusticias y ante tantas actitudes indolentes, ante tanta veces simulación, ¿por qué no decirlo?, prácticamente en todos los ámbitos. Por ello, Alfonso, celebramos que estés con nosotros y que este sea el motivo pues de estar esta tarde entre nosotros, que nos compartas pues ese documento que luego pondremos a su respetable consideración. Por ahí les tenemos una sorpresa que luego les diré en qué consiste. Yo haré brevemente unos comentarios, que traigo en cuartilla y media sobre mi percepción del documento, para luego dejar que Lupita haga el comentario. ¿Por qué Lupita? Se preguntarán. Bueno, yo ahí sí, sin rubor, primero porque lo decidí lo decidí yo, ¿no? Y por otro lado porque, bueno, Lupita, el sujeto central de la novela es una mujer, y bueno, Lupita tiene una formación social que yo se la he reconocido toda mi vida, y creí pues que ella era la persona conveniente, Alfonso, para que nos hiciera pues el comentario. Además ella es profesionista destacada, y además pues es miembro de esta comunidad, y ya la escucharemos todos cómo se va a referir al documento que ponemos pues que pones tú a nuestra consideración. La novela de Alfonso muestra un particular empeño, en nuestra opinión, en evitar el beneplácito de la conformidad y del olvido. El erotismo no consigue ahuyentar de la memoria a viejos compañeros de nuestra sociedad: discriminación étnica, pobreza, corrupción. Por el contrario, exhibe a los nuevos amigos: el narcotráfico y la brutalidad policíaca en la frontera. Diana, la novela es atrevida, escrita en 502 páginas, con propiedad literaria, con un lenguaje crudo, procaz, efectivamente a veces desvergonzado. No siente vergüenza de usar el lenguaje común, porque en ese lenguaje ha sido posible al autor dotar de vida a su personaje central: Diana, la prostituta, Diana, la miserable, Diana inconmensurable, belleza indígena, Diana culta. Es Diana el cisne inmaculado, es Diana quien remonta el vuelo dejando atrás dolor, penuria, morbo, lujuria. Diana entreteje claros oscuros de principio a fin. No es sajona ni mestiza pura, india quizás, pero una india hermosa, sensual, inteligente. Así vio Hernán Cortés a la Malinche. Diana la Malinche embruja, seduce, pero no logra romper prejuicios ni ideologías. La pobreza de origen de Diana no le impide llegar a la riqueza. No se queda ahí, puede estar destinada a la pobreza, consagrada a ella bajo un signo fatal:
Sin embargo, parece no importarle, parecería por el contrario que la frugalidad del alimento y la desnudez la redimen. Otro ejemplo, junto a Gilberto, el narcotraficante que mata para vivir, pero se enternece ante aromas de cocina, platillos que prepara Diana y que le recuerdan a su propia madre la inocencia de su infancia. Diana hace renacer en el flaco una chispa de humanidad. El flaco es un agente federal, le hace recordar que los torturados merecen un poco de piedad. No todo es corrupción, no todo es oscuridad. Diana recibe de el regalo inesperado de la generosidad. Diana roba claridad a la oscuridad, no por eso su vida es más fácil, antes bien truculenta, a veces sórdida, que no es exactamente lo que abruma a Diana. A ella a veces la sobrepasa la libertad aprisionada. El encuentro temprano entre Diana y Naná deja una indeleble huella. Naná es la más persistente consejera, amiga, modelo a seguir para Diana. Y Naná, el cuerpo se exhibe, no se oculta, no se reprime ante el urgente deseo sexual. La complacencia sexual no es obligación ni vergüenza. La entrega al placer sexual con todos los sentidos y sin remordimientos es la esencia misma de Diana y Naná. La vida pura, y dice, estoy viva, y eso es desde hoy, es lo más importante. Estoy orgullosa de poder gozar mi cuerpo y el cuerpo de los demás, cobrando o por el puro placer de gozar. El amor es múltiple, estar dirigido, promovido, disfrutado y compartido por múltiples actores, personas. Los grandes amores de la literatura, compartidos solo por dos actores, son cuando menos para mí completamente falsos. Página 349. Diana no leyó, inventó el Kama Sutra. Artista de la sensualidad, goza de ella y con ella. No hay limitación física ni de género. Solo una mujer puede brindar enorme placer a otra. Conocedora de cuerpo y pensamientos, acaricia cuerpo y alma. Diana bisexual, revive hasta los muertos. No hay queja. Hombres y mujeres se complacen y sucumben ante la ávida Diana, la dulce Diana, la intemporal Diana. Los años no la hacen desmerecer, no requiere de artificios o artimañas del maquillaje. Es naturalmente bella, naturalmente sensitiva, gitana de los deseos. El texto que nos comparte Alfonso es el perfecto pretexto para reunirnos, entre otros, con nuestros amigos, a comentar la obra, polémica, audaz, nunca aburrida. No es una novela que se abandone por semanas o meses. Página a página nos invita a su lectura. Una escritora dice que no se concibe un libro impecable cuando lo que se lee no emociona. El libro se marca, se dobla la página, se subraya y quizá hasta sobre él se antojan otras cosas. Les recomiendo que compren este libro que Alfonso nos comparte. Muchas gracias. Y bien, agradeciendo los comentarios del doctor Raúl Vargas López, me permito ceder el uso de la voz a la doctora María Guadalupe Vega López, quien también nos compartirá los comentarios acerca de la obra que hoy ponemos a su consideración. Bienvenido, doctor Alfonso Partida Labra. Esta es y seguirá siendo su casa. Nos agrada sobremanera tenerlo entre nosotros y más todavía el regalo que nos ha proporcionado. El mejor regalo, el mejor amigo, un libro. El libro que el doctor Alfonso Partida Labra ha depositado en nuestras manos es complejo en cuanto a su estructura literaria. Realista, es un testimonio novelado de personajes y hechos contemporáneos. A la vez, nos acerca a los clásicos de la literatura, en particular la erótica, nos invita a repasar novelas
o leerlas por primera ocasión. De hecho, brinda un homenaje al género erótico. No obstante las múltiples referencias literarias y de personajes, el autor facilita su reconocimiento y seguir sin problema alguno la trama de la obra. Vale decir que ninguno de los personajes es un personaje plano, lineal. Por el contrario, nos muestra las más complicadas maneras de manifestarse el ser humano. Nada es de un solo color, todo tiene sus matices. Así son los personajes que nos presenta el autor. El doctor Partida Labra disfruta y nos hace disfrutar de su escrito. No podemos percibirlo de otra manera. Es inevitable la sensación de acercamiento al autor y sus personajes. Los reconocemos en la vida cotidiana, sufrimos a la par que ellos sufren, reímos cuando ellos ríen. El autor evita un maniqueísmo simple. Al contrario, dibuja a través de la palabra personajes con muchas aristas. Así es Diana, la protagonista principal. Diana es una figura barroca. Hay que mirarla cuidadosamente para entenderla y admirarla. No es motivo, sin embargo, que impida una lectura ágil y la comprensión del personaje. Diana es la campeona que se enfrenta lo mismo a una pandilla que a granaderos que pretenden la expulsión de colonos en un llamado asentamiento irregular. A la policía de migración en Estados Unidos o a la policía corrupta en México, que al final de cuentas la corrupción y la brutalidad de alguna manera los acerca. La campeona no solo lo es por esa lucha, por esa decisión, por involucrarse ante problemas sociales, la campeona también siente miedo, también siente temor, también tiembla ante la muerte, también siente ese frío que recorre cuando se sabe que la causa está perdida o aparentemente perdida. Diana es luchadora social, comprometida con su tiempo y con su gente. Ahí me parece que Diana habla por el doctor Partida Labra. Ella se posesiona de él, lo explora, lo hurga, obliga a salir de su tumba a viejos fantasmas. Quiere utilizar su voz, su experiencia, su temple. Diana, Alfonso Partida Labra. Diana es la sabionda, la que maduró su capacidad de lectura con Solá. Y prácticamente desde que tomó ese libro, limpiado cada hoja con mucho cuidado, nunca más dejó de leer. Es un discurso que rompe cánones. Los cánones nos dicen que la lectura pertinente, voraz, se da a través principalmente de la educación formal. Pero Diana no es así. Diana no ha llegado a una escuela ni media ni universitaria. No obstante, Diana lee cuanto le cae en las manos, pero principalmente aquellas novelas que la hacen vibrar y que la hacen sentir lo más profundo de su esencia como mujer. Poseedora de filosofía de la vida, aquella que se gana en las calles, la que se gana en la lucha,
No tiene grandes pretensiones, comprende a los demás, lee su conciencia, no anticipa juicios, medita, se toma su tiempo con monólogos que en realidad atraen a diálogos. Diana es santa, justiciera, que aconseja, que acompaña en los momentos de tribulación, que se ríe de sí misma con lo que se gana el derecho a reírse de los otros. Diana es la prostituta por vocación y por elección. Conoce su cuerpo y lo disfruta. Se procura y brinda placer, el placer de los sentidos, el ejercicio sin límite de la sexualidad. Desconoce la frigidez y el temor a ensayar formas poco escritas del placer sexual. Diana es capaz de renunciar al dinero y todo lo que con él se puede adquirir, pero le resulta impensable renunciar al gozo carnal. La protagonista encarna el más febril sueño masculino. Es una mujer bella, voluptuosa, sensual, dispuesta, desinhibida. Diana disfruta del cuervo, su primero, grande e inolvidable amor, lo mismo que de consuelo que se le ofrece incondicionalmente. La trágica muerte de ambos es quizás el lúgubre anuncio de la destrucción de lo más amado por ella, la libertad. La conjunción de Eros y Thanatos atraviesa la novela. No todo es amor. No el amor edulcorado, ni reprimido, ni pasional solamente. Hay todo tipo de emociones, inclusive las que destruyen, las que avasallan. La vida de Diana está sembrada de muertes. Sin embargo, hay momentos en que la muerte puede ser también un dulce remedio. Diana, sabionda, Diana, campeona, Diana, la luchadora, Diana, santa, es santa y pecadora a la vez. Conjunción difícil de lograr. En cada una de las páginas nos da elementos para reflexionar. La voz académica, docta de Diana, brinda elementos para reconocer y analizar novelas que han ejercido una importancia fundamental y que han roto con algunos prejuicios y que han abierto camino a la literatura. Diana, luchadora, no siente temor. No se preocupa ante el abandono ni a la ausencia del dinero. Diana está presente en cada una de las páginas, pero al mismo tiempo cede un lugar para que hagan presencia y tomen su voz otros personajes. La novela es un conjunto, en su conjunto apela a nuestra razón y a nuestros sentidos. Hay que leerla sin prejuicios. Y si alguien de los presentes tiene el hábito de leer para dormir, les recomiendo que elijan otra novela, no la del doctor Alfonso Partida Labra, porque entonces estarán condenados al insomnio. Gracias, doctor. Agradeciendo los comentarios de la doctora María Guadalupe Vega López, cedo el uso de la voz al autor de la obra que hoy nos convoca, el doctor Alfonso Partida Labra, quien también hará algunos comentarios para nosotros.
Pues buenas noches a todos. Primero y antes que nada, pues mi más profundo agradecimiento a Raúl, rector de este centro de estudios, por toda su enorme disposición para una serie de cosas, entre otras el acto testimonial de hace unos 2 meses que en mi honor se hizo en la Facultad de Medicina, y ahora este singular evento de la presentación de mi libro. Sobre todo, como él lo señalaba, de no haber sido o de no habernos conocido sino hasta en los últimos momentos, y inicialmente por teléfono. Y afortunadamente pienso que nuestras posiciones y nuestro carácter nos ha acercado y se puede decir que estamos iniciando una bonita amistad. Vaya pues mi agradecimiento por todo esto a Raúl, y además, y realmente lo voy a decir así, me conmueve la lectura que ha hecho de la novela. Creo que él en tan breve texto ha recogido lo esencial de la novela. Desde luego, la doctora, con un poco de más agilidad y sobre todo a partir de su propia posición de mujer, nos hace adentrarnos un poco más en la esencia de la novela. Como dijo Raúl, el adentrarse en el texto nos obliga a reflexionar sobre una serie de cosas que obviamente no están dichas explícitamente, que se tienen que encontrar tal vez leyendo entre líneas, otras veces leyendo las respuestas de los personajes, teniendo en cuenta pues que muchas de estas cosas que están contenidas en el libro, y como lo descubre la doctora, efectivamente es un poco, los personajes están hablando por el doctor Partida, como sucede habitualmente con todos los textos literarios, un poco reflejan al autor. Y es así porque, bueno, yo había escrito un buen número de textos de contenido político, había aventurado en el ensayo social, incluso por ahí tengo 2 que 3 textos con pretensiones teóricas en lo social y en lo económico, y tal vez todavía un poco más atrevidamente en algunas cuestiones de carácter crítico en torno a la medicina, sus concepciones, las trampas del sistema y otras cuestiones que se contienen en ese texto. Sin embargo, no encontraba yo la forma de decir una serie de cuestiones que no es posible decir, cuando menos hacerlas accesibles, y no solamente en términos de la comprensión del lenguaje y de la estructura de un texto, sino el atractivo hacia un gran público, que desafortunadamente, por ejemplo, el ensayo pues es casi estrictamente académico. Los interesados académicos recurren a la lectura del ensayo para acrecentar su acervo de conocimientos, pero el gran público está ausente de este tipo de trabajos. El gran público no se siente atraído por este tipo de textos que pueden llevar enormes verdades, incluso rigurosamente demostradas científicamente, a través de una metodología muy estricta, y sigue siendo poco atractivo para el gran público. Entonces había que encontrar un vehículo que pudiera hacer llegar una serie de cosas que no se habían podido decir, y pues había que intentarlo por la vía de la literatura. Inicialmente traté de plasmar todas estas inquietudes
en el cuento. El cuento, para mi gusto y un poco mi experiencia en este sentido, ante la apariencia de sencillez, es uno de los formas literarias más difíciles de abordar desde el punto de vista de los autores. Y aparte de esta enorme dificultad para hacer un buen cuento, existe también una limitante del espacio. No obstante, pues el cuento bien manejado, con toda una muy buen trabajo del autor, se pueden decir muchas cosas a través del cuento, pero existen limitantes, sobre todo de espacio. Entonces, intenté algunos textos novelados. Esos textos novelados por allá están en espera de mejores días, y por fin aterricé en este texto de Diana. De alguna forma el personaje, como decía la doctora, se apoderó del teclado de la computadora y ya no paró. Como que el teclado se automatizó y siguió fluyendo, de tal forma que la primera redacción, el primer borrador, fue realmente rápido, tal vez 2 meses, 3 meses para terminarlo, en un texto que impreso en cuartillas significaron cerca de 700 cuartillas. Lo difícil fue corregir, y en la corrección se pasaron cuando menos 3 años de corregir una y otra vez, de rehacer párrafos enteros, incluso algún capítulo por ahí hubo que rehacerlo en 2 o 3 ocasiones, para lograr esto que a mí como autor me satisface enormemente, esto que tanto Raúl como la doctora han descubierto en la novela, han percibido en la novela, incluso esto que la doctora señala en el sentido del insomnio, porque si un autor se considera afortunado es cuando el lector no quiere abandonar el libro. Entonces el autor, por más fallas de carácter formal tenga el texto, se va a considerar afortunado y además que dio certero en la elaboración del texto. Porque de otra forma, como decía también la doctora, si el libro se marca y luego permanece en el buró por 2 o 3 semanas, se retoma y se lee, no sé, 4 o 5 páginas, un capítulo, pues como que el autor debería de ponerse a llorar. Entonces, por eso para mí es muy satisfactorio esta lectura que han hecho, que me han halagado demasiado y que yo agradezco mucho tanto a Raúl como a la doctora. Y bueno, ellos tienen razón. Diana es un personaje enormemente complejo. Diana es autodidacta. Diana empieza a elaborar mentalmente a una pequeña edad, ante la miseria, y con un solo texto y después otro texto que consigue casi por simpatía, después de leer encerrada en una bodega otro texto, y al carecer de más textos para leer, se dedica a recitar textos, párrafos enteros de los libros que ya ha leído, los repasa una y otra vez. Incluso esta es una forma de fugarse de la realidad mientras las duras faenas del día, siendo una niña, tiene que realizar como buena hija de campesinos. Y para ella su mayor ilusión es devorar libros, todos los que se puedan. Y por ahí, en el transcurso del tiempo y por una situación totalmente imprevista, tiene la posibilidad de tener un verdadero acceso al conocimiento ya un poco más formal, a través de maestros contratados exprofesos para aumentar su ansia de conocimiento y de saber cosas, y sobre todo de adentrarse en la profundidad de la literatura universal. Dentro de las cuestiones que cuando menos a la distancia a mí me han parecido algo que era importante plantear,
y que desde luego el lector debe de discernir sobre este tipo de cuestiones, y por lo que he escuchado en estos comentarios creo que el texto logra esa intención. Y plantea cosas, por ejemplo, Shakespeare, ¿por qué mató a Romeo y Julieta? Si se considera a través de la crítica literaria y de la trascendencia de este texto, que es uno de los amores ideales, y sin embargo el autor suicida a los protagonistas. ¿Por qué? Y bueno, por ahí Diana intenta alguna reflexión en torno a esto y establece que, bueno, es muy probable que los prejuicios de la época hayan obligado al autor a matar a los protagonistas que de alguna manera se brincaron las trancas, sobre todo de dos familias enfrentadas a muerte y dispuestas a aniquilarse una a otra como diera lugar, y que luego miembros de esas familias opuestas se enredan en el amor y luego Julieta se entrega a Romeo totalmente fuera de las normas, y el autor, dice Diana, pues se ve en la conflictiva, ¿qué hago? ¿Justifico toda esta transgresión o me voy al final feliz hollywoodesco? Y bueno, como no estuvo dispuesto a transgredir o a saltarse el propio autor las trancas de la normatividad del sistema, lo suicida, porque es una forma pues de eliminar el conflicto de un amor fuera de las normas. Así como estas reflexiones, el lector va a encontrar otras cosas. Tal vez en este ejemplo que he señalado, Diana no puede no tener razón. Tal vez existen otras explicaciones en torno a este amor de Romeo y Julieta, que es uno de los más llevados y traídos en la literatura y en el amplio conocimiento del público en general. Diana, por otra parte, es bondadosa, totalmente desinteresada en el dinero. Por azares del destino llega a ser enormemente rica, o bueno, en forma relativa muy rica en comparación con el medio donde ella, o en la situación donde ella está en ese momento. ¿Y qué hace con su dinero? Bueno, pues aparte de unas cuantas fiestas al inicio y el jolgorio de la riqueza, de tener la posibilidad de viajar por el mundo para adentrarse más en la vida y en la experiencia de la vida, y de contar con profesores para lo que ya decíamos, de aumentar su acervo cultural y de su acervo de conocimiento. Finalmente, su dinero casi íntegro lo dedica a edificar una colonia de sus antiguos compañeros de penurias en los predios que tienen que verse obligados a invadirlos, porque bueno, pues tienen que seguir existiendo esta gente. El sistema no los puede borrar, ahí están, ni modo que se los lleve el aire o el diablo. A lo mejor el diablo se los pudiera llevar, pero no se los llevan, ahí están, y los sacan de un predio y se meten a otro, porque en algún lado tienen que estar. Es un principio de la física que no se pueden ocupar por un mismo cuerpo o más bien por dos cuerpos un mismo espacio, ¿no? Entonces, esta gente emigra de un lado a otro y ahí está. Para el sistema sería extraordinariamente saludable, pues, no sé, aniquilarlos y mandarlos a poblar las fosas comunes, pero tampoco se atreven, y lo cierto es pues que no pueden borrarlos. Entonces Diana, recordando aquellas penurias y teniendo la posibilidad de hacerlo, pues finca toda una colonia donde se le va la riqueza que sorpresivamente le llegó, y se queda de nuevo en la miseria. Pero bueno, sigue luchando y sigue adelante. En fin, para mí lo interesante era señalar esto que les he comentado. Había que buscar
vehículo para hacer una denuncia social que pudiera llegar más ampliamente y no a la manera efímera de las noticias del periódico o los comentarios periodísticos, sino que, bueno, pues el libro de alguna forma, incluso si no nos ha gustado mucho, por ahí lo conservamos, cuando menos para que se vea bonito en los armarios de la biblioteca o en los estantes de la biblioteca, ¿no? Entonces, hay denuncia social, definitivamente, hay discusión académica, hay erotismo, desde luego, hay toda una polémica en torno a la normatividad que regula la reproducción de la especie. En fin, traté de plasmar en el texto un sinnúmero de cosas que no es posible abordar y hacer llegar, sobre todo, al amplio público. Quisiera seguir abundando en el contenido de la novela. Exactamente. Pero por un lado, a lo mejor sería un tanto cuanto tedioso seguir bordando sobre lo mismo, y por otro lado, como dice Raúl, entonces no les interesa ya adquirirlo, ¿no? O leerlo, sobre todo leerlo, ¿no? Entonces yo quiero agradecer a todos ustedes su presencia y desde luego abrir un espacio para las preguntas que ustedes pudieran formular. Así de que estoy a sus órdenes para dar respuesta a cualquier cosa que ustedes quisieran preguntar. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Párate, Alberto, para que lo... Sí. Gracias. No, yo quisiera hacer un comentario, pero que es una pregunta. Esta pregunta surge del chisme, de lo que uno ha oído. Para mí hubiera sido una fortuna haber leído primero la novela, pero hace alusión en esta novela de la libertad. Y yo creo que permanentemente ha sido un problema del hombre, y qué bueno que esté en esta novela. Yo terminaré con esto. Cuando Sartre menciona que el problema del ser es un problema que debe construirse, y esto viene en la novela, en la libertad, no es fácil ser. No es fácil ser, porque Sartre lo mismo dice, y Simone de Beauvoir, que ellas se atrevieron a hacer. Cuando ellos dicen de que el problema del ser no es cuando uno hace lo que tiene que hacer, sino lo que uno quiere hacer. Pero cuando ellos relacionan el que uno quiere hacer con el problema también de la utilidad social, esto complica qué es el ser y qué es la libertad. Entonces la pregunta en concreto es que nos hables un poco de la libertad de Diana en esta novela, o cuál era la intención. Bueno, del sufrimiento de la humanidad se remontan a aquellos remotos tiempos en que se constituyó lo que ha llegado a ser a la actualidad la familia monogámica. Yo creo que todos ustedes saben que cuando las comunidades nómadas se sedentarizaron, una forma de organización social surgió por ahí, que es la familia. Y junto con la familia se dio la acumulación de capital, y junto con la acumulación de capital la necesidad de la dominación. Y esta dominación tenía que instrumentarse de alguna forma. Y al principio la regulación donde pudo empezar a ser funcional fue precisamente en la posibilidad de transmitir bienes de una generación a la otra,
porque hasta antes de esta normatividad, pues los bienes que se acumulaban por cualquiera de los miembros de la comunidad desaparecían con la muerte de este propietario. Y en un momento dado, y voy a esquematizarlo mucho, a simplificarlo demasiado, en un proceso muy largo, el hombre se preguntó, bueno, pues tanto esfuerzo para acumular lo que tengo y este cúmulo de cosas se va a perder. Y bueno, en un momento dado pensó, bueno, lo que puedo hacer es, como ya la experiencia me indica que no voy a ser eterno, pues buscar la forma de heredar a quien yo quiera mis bienes. Y la única forma fue tener hijos que recibieran la herencia. Pero surgió la primera dificultad de cómo identificar los hijos de este santo varón. Estaba difícil porque la reproducción de la especie en ese momento pues se daba con toda libertad. Efectivamente el ayuntamiento era pues más cercano, no me gusta emplear los términos, pero los voy a emplear para entenderlos un poquito, ¿no? Más cercano a la animalidad que a la posición del hombre. Es decir, como no había familia, bueno, pues las hembras, en el momento, dichos intencionalmente, se acoplaban con el macho que podían seleccionar o que la seleccionaba. Y de este acoplamiento surgían hijos que no podían ser totalmente identificados como hijos de aquel santo varón. Y entonces, bueno, pues este hombre dijo, bueno, tengo que hacer algo. Y ese algo consistió en tomar a una mujer de la larga cabellera y llevársela a la cueva y tratar de hacer vigilancia en la cueva para que no llegara ningún otro extraño a la cueva. Pero esto era pues una vigilancia prácticamente imposible. Había que recurrir a otro mecanismo. Y bueno, dijo, bueno, pues, voy a avisar a la comunidad, a la tribu, que esta mujer va a ser para mí solito. Y va con la comunidad y le dice, ¿saben qué? Esta mujer es para mí solo. Y no quiero que nadie de los demás se meta. Pero bueno, tampoco resultó. Y así surgió la necesidad de otra cosa. Bueno, pues vamos a hacer el matrimonio. Y el matrimonio se instituyó. Inicialmente, por ahí el anciano dijo, bueno, pues ya los declaro casados y váyanse a vivir solos. Pero tampoco funcionó. Se brincaban las trancas con mucha facilidad. ¿Y cuál fue la fórmula para que definitivamente hubiera la pareja monogámica? Pues una fórmula totalmente despiadada, cruel, antihumana, que se llamó la pedreada de las adúlteras, que todavía por ahora en la actualidad, hace poquito por ahí en un país de África, se condenó a una mujer a morir por adúltera, ¿no? Y a base del terror lograron instituir la familia. Y lograron coartar la libertad, en este caso la libertad reproductora. Y claro, al controlar esto pudieron controlar una serie de cosas. Si esta es una de las fuerzas vitales de los hombres, el instinto reproductor es tremendamente fuerte. Y si esto lo controla el sistema, pues puede controlar cualquier otra cosa. Además, en el proceso, encontró que los padres de familia son los mejores vehículos para dominar rebeldías y brincadas de trancas de los cachorros, porque estos cachorros todavía no tienen todo el aparato represor metido y proyectado y que regula su propia conducta, y entonces son más insumisos. Son los jóvenes que se rebelan y los jóvenes los que hacen las revoluciones. Entonces, bueno, pues hay que destacar el papel de autoridad y de regulador del padre. Entonces, una de las intenciones del libro es precisamente polemizar en este sentido, porque obviamente yo no creo decir o no estoy diciendo que yo tengo toda la verdad en este tema, ¿no?
Sin embargo, esa es lo que yo he deducido después de tener una serie de experiencias y, como decía, haber leído muchísimos textos y haber intentado incluso la teorización en sociología y en ciencias políticas, pues he llegado a la conclusión que el aparato normativo, sobre todo el aparato normativo que regula la reproducción, es algo fundamental para el control del sistema. De aquí que una forma de rebeldía verdaderamente grave para el sistema es lo que está pasando ya en el mundo, en el sentido de que cada vez se demanda menos el matrimonio, cada vez se siente menos pecado y menos vergüenza ser infiel o tener algunas otras preferencias sexuales. Esto pues es parte de la lucha por la libertad. Es decir, si y Diana trata de establecer esto, y por eso por ahí me gustó mucho los comentarios de Raúl en estos términos: ejerce libremente su sexualidad, y por eso es una mujer libre, y así lo declara. Y es libre no solamente por esto, sino por otra serie de cosas que el personaje realiza en todo este trayecto de la existencia del personaje. Entonces no sé si haya tratado o haya esclarecido tu inquietud, doctor, pero más o menos esta es la idea que se manejó en el texto. Inclusive por ahí se hace una revisión un tanto cuanto, dijéramos, abundante de los personajes de la literatura que caen en estas transgresiones. Por ejemplo, Abelardo y Eloísa. Ustedes saben que Abelardo era un monje que se brincó las trancas y se ayuntó con Eloísa. O el amor en tiempos del cólera, donde Fermina es y su, ahorita se me escapa el nombre de su amante, hacen florecer el amor en un momento en que la norma dice que ya no es posible el amor. Es otra de las genialidades de García Márquez, este amor en los tiempos del cólera. En fin, por ahí se trata de establecer hasta donde es posible una serie de ejemplos de parejas sexuales en la novelística universal, donde el centro precisamente de esta ejemplaridad de personajes de la novelística está en este rubro, en cómo los personajes desarrollan su amor, o como se le quiera llamar a esa relación entre estos personajes que contienen muchos de los textos de la literatura universal. Entonces, bueno, pues por ahí anda un poco la cuestión de la libertad en el texto. Ahora, la libertad en general, bueno, pues eso es algo que yo creo que todo el mundo entendemos, ¿no? Y que desafortunadamente muy pocos estamos dispuestos a luchar por nuestra libertad. Esta es una cosa verdaderamente seria y que habría que intentar remontarlo por algún mecanismo. Y tenemos en este momento la muerte en las pestañas con el imbécil de Bush tratando de desatar la guerra y cometer el peor de los genocidios que nos podemos imaginar. Y bueno, pues aquí está pues el tema de la libertad en toda su crudeza, ¿no? ¿Qué Bush tiene el derecho de coartar la libertad del pueblo iraquí? Independientemente de que tampoco Hussein puede tener el derecho, según dicen, de ser el dictador de Irak. Y esto pues habría que discutirlo con el propio pueblo iraquí. En fin, por ahí creo que anda, no sé, doctor, si bueno, estas son de las veleidades del autor, ¿no? En realidad, cuando hubo que bautizar al personaje,
me pareció que había que señalar una de las contradicciones existentes en nuestra propia comunidad indígena, donde esto es interesante, donde se ha intentado el sistema eliminar toda la cultura no occidentalizada, y se da el caso en que en muchas comunidades indígenas hay nombres así de extravagantes, ¿no? Hay Jennifer, hay, no sé, Malenas y no sé, incluso estos estrellas hollywoodenses tienen mucha influencia en esta cuestión cultural, desafortunadamente, pero así es, ¿no? En fin, de todas maneras, lo decía la doctora muy bien, es un personaje indígena, pero es un personaje indígena que ya desde el bautizo le impusieron algo, porque el texto dice, le pusieron Diana porque al cura se le ocurrió ponerle Diana, ¿no? Y bueno, esta es la razón del nombre de Diana, ¿no? No, sí, creo que hemos dado cuenta, pues, de seguir dando más cuenta de esto sería, seguramente, a más de alguno ya no tendría que leerlo. Creo que es, vaya, han sido, o esperamos, cuando menos de mi parte, y estoy cierto que será el propósito de Alfonso y de Lupita, comentarios provocadores, ¿no? Comentarios provocadores que los lleven a revisar y a leer este libro, porque ese es el fin último de quien hace un esfuerzo y quien se aventura, pues, en los caminos de lo que representa este gran esfuerzo. Yo quiero agradecerte, Alfonso, nuevamente, este testimonio, el que hayas estado con nosotros esta noche. Decirles que afortunadamente tuvimos la oportunidad de comprarle algunos libros, Alfonso, que le vamos a compartir a los profesores, de modo con la única condición de que no vayan a formar parte del decorado de ningún librero, y que si lo es porque ya se utilizó tantas veces que solo así puede formar parte de ello. Yo insistiría, pues, en esto que ha pretendido ser provocador, para que lean este libro, por lo que representa el esfuerzo de Alfonso y el propósito de todo aquel que se aventura en el ejercicio de escribir algo. Buenas noches y gracias tendremos un pequeño brindis, y obviamente que recuperen el libro todos, por favor. Miguel. Ya está llegando la edad de los homenajes. Mi señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Son más capaces. Sí, teníamos como que nos quieren recuperar. Sí, lo que pasa es que me pusieron en Estados Unidos. Miguel está trabajando ya de para pero muy bien todo, Andrés. Me da mucho gusto saber igualmente. Muchas gracias. Fue un deleite verdadero. La mitad y la otra mitad. Muchas felicidades. Vamos a hacer colita, ¿no? Con todo gusto. Mónico. ¿Te gustaron? El libro que me mandaste no iba con dedicatoria Alfonso, entonces se requiere que